Saludos mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda Carlos de Fren, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, viernes 22 de marzo del 2024. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos nos alimentemos de la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice Salmo 119, versículo 105. En el Salmo 119, versículo 130, nos dice que al exponer la palabra de Dios, ilumina los corazones, la mente de los sencillos. Por eso es importante, mis amados hermanos y hermanas, que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva. Y que la obedezcamos, que la llevemos a la obra. Nos dice Santiago 1, del 21 al 22, que tenemos que poner por obra la palabra de Dios, porque si solo escuchamos y no la practicamos, nos engañamos a nosotros mismos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, entendimiento, discernimiento, para poder no solamente escuchar y entender, sino practicar la palabra de Dios que escuchamos. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la gloria, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Los judíos trajeron otra vez piedras para apedrearle. Jesús les dijo: muchas obras buenas de parte del Padre os he mostrado. ¿Por cuál de esas obras queréis apedrearme? Le respondieron los judíos: no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por una blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en la Escritura? ¿No está escrito en vuestra ley? Yo he dicho dioses sois. Si llama dioses a aquellos a quienes se dirigió a la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a aquel a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo, ¿cómo le decís que blasfema por haber dicho yo soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si hago las obras, aunque a mí no me creáis, creed por las obras, y así sabréis y conoceréis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Querían de nuevo prenderle, pero se les escapó de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había estado antes bautizando. Se quedó allí. Muchos fueron a él y decían: Juan no realizó ningún signo, pero todo lo que dijo Juan de éste era verdad, y muchos allí creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a que juntos meditemos, nos alimentemos de la palabra del Señor. Hoy es viernes 22 de marzo del 2024. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, del versículo 31 al 42. Cada vez nos acercamos, estamos ya cerca del Domingo de Ramos, se acerca la Semana Santa, donde recordamos la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy en la Sagrada Escritura vemos a los fariseos que quieren apedrear a Jesús porque se niegan a creer en Él. Como también a nosotros el apóstol San Pablo
nos advierte allá en Hebreos capítulo 3, versículo 12, dice: hermanos, que no haya entre ustedes alguien de un corazón duro y malvado que se aparte de la verdad, que se aparte de Dios. Cuántas cosas hoy el mundo nos presenta con tal que nos apartemos de Dios, y cuántos cristianos que se dejan arrastrar por las cosas del mundo, apartándose de Dios y haciéndose así ante Dios con un corazón malvado al apartarse del Señor. Eso nos dice Hebreos 3:12. Cuidado, hermanos, que no haya entre ustedes alguien de corazón malvado que se aparte del Dios vivo. Y eso se llama pecado de apostasía, pecado mortal, el apartarse de Dios. Por negarse a creer en Dios, en su palabra, por creer a los hombres y no en la Sagrada Escritura. Mis queridos hermanos y hermanas, es importante que ustedes y yo empecemos a alimentarnos de la palabra del Señor, que creamos en su palabra, que creamos en su buena noticia, que creamos en su evangelio, y que no nos dejemos distraer por las cosas que nos ofrece el mundo, que nos ofrece los hombres, sea quien sea, son hombres. Nuestra vista tiene que estar puesta en Jesús. Mateo capítulo 15, versículo 27, recuerdan que cuando Pedro va caminando sobre el agua y se hunde, alza la vista al Señor: Señor, sálvame. Así tiene que estar nuestra fe, nuestra convicción en el Señor, que Él tiene poder para de la nada hacerlo todo. Si nosotros pensamos que nos encontramos de bajada en nuestra vida, Dios tiene poder para solo con su palabra en un abrir y cerrar de ojos cambiarlo todo. Necesitamos poner nuestra confianza en el Señor. Necesitamos acercarnos al Señor y no negarnos a creer en su evangelio, en su palabra. Los judíos le quieren apedrear a Jesús porque Él dice: yo soy el Cristo, yo soy el Hijo de Dios. Ellos creen en Dios, no creen en el enviado de Dios. Y muy importante, Jesús le cita la Escritura. Aquí le cita, dice: no está escrito en vuestra ley, yo los he hecho dioses. Él lo cita el Salmo 82, versículo 6, para que ellos entiendan. Y muy importante esto: siempre que Jesús se dirige a aquellos fariseos y maestros de la ley, que no eran unos ignorantes, ellos eran estudiosos de la Sagrada Escritura, Él siempre se dirige a ellos con la Sagrada Escritura. Por eso es importante, mis queridos hermanos y hermanas, que cuando ustedes y yo, de la manera como ustedes y yo obremos, no obremos nunca de la manera como yo pienso, de la manera como yo siento, porque somos limitados, somos humanos. El pensar de Dios no es el pensar de los hombres. El pensar de Dios es algo mucho más grande que nosotros. Nos dice allá la palabra de Dios en San Mateo capítulo 16, por ahí del versículo 21 en adelante, que Jesús le decía a Pedro: tú no piensas como Dios, tú piensas como los hombres. En un momento que Pedro se dejó llevar del enemigo, y le dijo: Señor, ¿cómo te puede suceder esto a ti? Entonces es importante que ustedes y yo entendamos que el pensar de Dios es diferente a nuestro pensar. Pero es el mejor, aunque nosotros humanamente no la entendamos y por el momento nos parezca como, según entre comillas, algo que no entiendo, algo injusto. ¿Saben qué? Incluso de las cosas peores que nos pasan a nosotros, Dios utiliza para nuestro bien, pero tenemos que siempre estar atentos a la voz del Señor. Hoy es cuando, aquí es en donde. Si no es aquí, ¿cuándo, mis hermanos? Romanos 8:28, Dios se vale de todo para nuestro bien, de una enfermedad, de una tribulación, de cualquier prueba que estemos pasando. Dios está llamándote: ven, te está diciendo Dios, cree en mi palabra. Pero a veces nosotros somos tan orgullosos, el orgullo nos puede, y el orgullo viene del diablo. Entonces el orgullo, el yo no quererme dejar corregir, el pensar que yo tengo la razón, eso viene del diablo, mis hermanos. El orgullo viene del diablo. Muy importante eso. Por eso ustedes y yo tenemos que recibir la palabra de Dios con humildad. Si esto Dios me dice, yo lo creo, yo lo practico y punto. Pero es que otro, a mí qué me importa, diga lo que diga o quien diga. Ustedes y yo tenemos puesta nuestra mirada en Dios. Como les mencioné hace un momento,
Mateo 14, 27. Pedro, cuando se hunde, él alza la mirada ¿a quién? A Dios. Y así tiene que estar nuestra mirada puesta en Dios. No en un político, no en un presidente, no en nadie. En Dios y nada más. Ni siquiera en los médicos. El médico de médico es Dios. Y después vienen obviamente los médicos. Después, primeramente en Dios. Muy importante. Y dice Jesús en el versículo 38, si no me creen a mí, crean por las obras que yo hago. Y las obras que yo hago vienen del Padre. Y aún así, ellos se niegan a creer. Igual que nosotros a veces vemos tantas maravillas que el Señor ha hecho y hace cada día en nuestra vida. El hecho que ahorita estemos escuchando este video, que podamos escuchar, que podamos ver, que podamos hablar, que podamos respirar, eso no es porque ustedes y yo no los merecemos, hermanos y hermanas. Ustedes y yo somos unos pobres pecadores miserables ante los ojos de Dios, pero Dios es ese Dios lleno de amor, lleno de misericordia, que aunque nosotros no nos merecemos todo esto, Él nos da y nos da de gratis. Salmo 103, versículo del 8 al 10. El Señor es grande, es misericordioso, no nos da a nosotros conforme se merecen nuestras obras y nuestros pecados, sino Él es clemente. Y por eso tenemos que cada día darle gracias al Señor por todo. Y el Señor dice, si no me creen a mí, crean por vuestras obras. Y ustedes y yo muchas de las veces vemos las obras, disfrutamos lo máximo de eso, pero no le damos la gloria al Señor. Pensamos que, oh, yo me merezco. Esto es normal. No es normal, mi hermano. Todo es de Dios, nada es tuyo ni mío, nada, ni tus cabellos, ni nada es tuyo. Como dice la palabra de Dios, ustedes no pueden hacer ni lo mínimo, como por ejemplo agregar una hora de vida a su vida, agregar hacer que su tamaño sea más grande, hacer su pelo blanco o su pelo blanco negro. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, es importante que nos humillemos ante el Rey, ante el Dios de toda creación, ante el Dios de los cielos, ante el Señor de señores, nadie fuera de Él, nadie. Y para terminar el Evangelio de hoy, nos dice que el Señor se fue al otro lado del Jordán, donde mucha gente venía a bautizarse. Ahora, el Señor, a pesar de las persecuciones, Él sigue enseñando. El Señor no deja de enseñar porque le persigan. Él sigue siempre enseñando. Lo que quiere decir que para ustedes y yo tenemos que seguir alabándole al Señor, dándole gracias al Señor y creyendo en el Señor siempre. Así nos vaya bien o nos vaya mal, porque al leer su palabra comprendemos que todo lo que el Señor hace es para nuestro bien. Y recordando siempre, Dios se resiste a los orgullosos, enaltece a los humildes, dice ya la Virgen María en el Magnífica, Lucas 41 del 46 al 55, o Santiago 4:6. Dios a Dios no le gustan los orgullosos, sino los humildes. Entonces, por eso, mis amados hermanos y hermanas, es importante que ustedes y yo también tengamos en cuenta que en la vida vamos a tener alguna persecución, alguna persona que no quiere creer en nuestro Señor, no quiere creer en las prédicas, pero no hay ningún problema. Tenemos que seguir predicando, que nunca nosotros nos desanimemos, porque el Señor siempre siga obrando. Eso es lo más bonito. A veces nosotros nos alejamos y cuando nos alejamos del Señor nos dice, puesto que ustedes se han alejado, puesto que viven en vida de pecado, ahora van a tener esto como consecuencia. Mateo 5:45 dice, el Señor hace salir el sol a malos, a buenos, a justos, a pecadores. Entonces podríamos pensar, pero ¿por qué no pasa nada a los pecadores? Porque Ezequiel 18:32 dice que Dios quiere que nadie se muera. Dios quiere que nos convertamos y que vivamos. Entonces, una cosa es arrepentirse, que tiene que venir seguido por la conversión. Entonces, ahí vamos a ser discípulos auténticos del Señor. El Señor no está esperando que nosotros nos alejemos y de ahí el Señor nos da
nos da conforme a nuestras obras. Mateo 5:45 dice, el Señor hace salir el sol para todos, para los malos y para los buenos. Y en el segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice, no crean que el Señor, y lo vamos a leer, segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 10. Vamos a ver la segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 10. Dice, a ver, es el versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. No se retrase el Señor en el cumplimiento de la promesa, como algunos lo suponen, sino que usa la paciencia con vosotros, no queriendo que algunos perezcan, sino que todos lleguen a la conversión. Entonces, cuando ustedes y yo nos podemos preguntar, ¿pero por qué muchas personas obran mal y Dios no les hace nada? Dios utiliza la paciencia para darnos tiempo a que nos convertamos. Eso es la voluntad de Dios. Por eso es que Dios todo lo que hace lo hace bien. Todo lo que Dios hace está perfectamente bien. Génesis 1:31, lo que Dios hace, todo está bien. Por eso ustedes y yo tenemos que abandonarnos a Él, confiar en Él. Y el Salmo 36 dice, aleluya. Esto es lo que ustedes tenemos que hacer todos los días. Escuchen. Dad gracias a Yahvé porque es bueno, porque es eterno su amor. Dad gracias al Dios de los dioses, porque es eterno su amor. Dad gracias al Señor de señores, porque es eterno su amor. Gratitud. Darle gracias, aunque a veces humanamente no comprendamos el plan que Dios tiene con nosotros, tenemos que siempre ser agradecidos con el Señor y aprovechar cada día para convertirnos. Nadie nos asegura que viviremos un cierto tiempo, nadie nos asegura que viviremos un cierto tiempo para arrepentirnos. Hoy es cuando, aquí es en donde empieza hoy y ahora, mi querido hermano y hermana. Y empecemos todos, que la palabra de Dios es para todos. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Los amo en el amor de Jesucristo, como dice en 1 Corintios 16, del 23 al 24. Y que la poderosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre. Denle compartir al Evangelio del día. Denle suscribir a su canal. Les amo en el amor de Jesucristo.